¿Y si te dijera que en México hay lugares donde ya no puedes vivir si ganas en pesos? No estoy hablando de Polanco. No estoy hablando de Santa Fe ni de esas torres de cristal que siempre fueron para otro nivel. Estoy hablando de tu barrio. Del barrio donde creciste. De la colonia donde tu mamá compraba en el mercado de la esquina, donde el señor de los tamales te conocía de nombre, donde la tortillería abría a las 6 de la mañana y el olor te despertaba antes que el despertador. Ese barrio ya no es tuyo. Se lo vendieron. Se lo rentaron. Se lo airbnbearon. Y mientras tú trabajabas, pagabas impuestos y aguantabas el tráfico, llegó alguien de otro país, con otra moneda, con otro salario, y te fue empujando. Despacio. Sin violencia. Solo con dólares. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar los 10 lugares de México donde los extranjeros ya corrieron a los mexicanos. No con odio, no con xenofobia. Con datos. Con el antes y el después. Con la indignación que alguien tiene que decir en voz alta porque el gobierno lleva años haciéndose el oxiso. Y si crees que esto no te afecta porque vives en provincia, espérate. Porque esto ya llegó a más lugares de los que crees. Dale like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos. El 4 de julio de 2025, mientras los estadounidenses celebraban su independencia, cientos de mexicanos salieron a marchar por las colonias Roma y Condesa de la Ciudad de México. Las paredes amanecieron con pintas. Fuera gringos. La ciudad no está en renta. Gentrificación no es progreso, es despojo. La presidenta Sheinbaum salió a decir que rechazaba los actos xenofóbicos. Los medios lo cubrieron como un escándalo. Unos dijeron que era racismo. Otros dijeron que era justicia. Pero nadie preguntó lo más importante, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos al punto en que los mexicanos tienen que salir a gritar en sus propias calles para que alguien voltee a verlos? ¿Cuántos años de rentas imposibles, de mercados cerrados, de vecinos que se tuvieron que ir, de barrios que ya no se reconocen, se necesitaron para que la gente tronara? Hoy te cuento esa historia. Lugar por lugar. Antes y después. Sin adornos. 1. Colonia Roma y Colonia Condesa, Ciudad de México. Antes, a ver, hay que ser justos con la historia. La Roma y la Condesa nunca fueron colonias de clase trabajadora pura. Nacieron en el Porfiriato, diseñadas para la aristocracia mexicana, con bulevares inspirados en París y casas de 2 pisos con jardín. Pero con el tiempo se fueron mezclando. Llegaron familias de clase media, comerciantes, artistas, maestros de escuela. El mercado Medellín era el corazón del barrio. Las fondas de la calle Ámsterdam te daban de comer por 20 pesos. Los departamentos eran viejos, sí, con tuberías de los años 50 y elevadores que nunca funcionaban, pero eran accesibles. Una familia de clase media podía vivir ahí. Un maestro del IMSS podía pagar su renta. Un jubilado podía quedarse. Eso era antes. Después del temblor del 85, mucha gente se fue. Después del 2017, más gente se fue. Y en cada oleada de salida, alguien llegó a comprar barato para vender caro después. Pero el gran quiebre vino con la pandemia. Cuando el mundo entero se quedó en casa y los que ganaban en dólares descubrieron que podían trabajar desde cualquier lugar, descubrieron México. Descubrieron la Roma. Descubrieron la Condesa. Descubrieron que con $2,000 al mes podían vivir como reyes en un país donde el salario mínimo no llega a los $500. Y ahí empezó el problema de verdad. Entre 2020 y 2023, las rentas en colonias como Roma Norte, Roma Sur, Condesa e Hipódromo subieron hasta un 118%. No es un dato inventado, es un estudio publicado en la revista científica Actas de la Academia Nacional de Ciencias. 118%. Si en 2020 pagabas 8,000 pesos de renta, para 2023 te estaban pidiendo 17,000 o más por el mismo departamento. Con las mismas tuberías viejas. Con el mismo elevador descompuesto. Pero ahora con vecinos que pagan en dólares y no se quejan del precio. ¿Y los mexicanos que vivían ahí? Se fueron a Narvarte. Cuando Narvarte se infló, se fueron a Portales. Cuando Portales subió, se fueron a Iztapalapa. Y así, empujados de colonia en colonia, kilómetro a kilómetro,
alejándose cada vez más del centro donde trabajan, donde estudian, donde tienen su vida. Hoy el precio promedio de renta en la Condesa supera los 25,000 pesos al mes. En dólares, son unos 1,300. Para un nómada digital que gana 5 o 6,000 dólares trabajando desde su laptop, eso es una ganga. Para un trabajador mexicano que gana 12 o 15,000 pesos al mes, es imposible. Es más de lo que gana. Es vivir para pagar renta y nada más. El 4 de julio de 2025 la gente tronó. Y aunque los medios se enfocaron en los vidrios rotos y las pintas en las paredes, la pregunta de fondo seguía sin respuesta: ¿por qué tardó tanto en estallar? 2. San Miguel de Allende, Guanajuato. Antes, San Miguel de Allende siempre tuvo algo especial. Ciudad colonial, calles empedradas, iglesias del siglo XVII, mercado de artesanías, clima templado todo el año. Era una ciudad mexicana de tamaño mediano, con sus 50 y tantos mil habitantes en el centro, sus mercados, sus fondas, su vida de provincia tranquila. Tenía turismo, sí, pero era turismo de fin de semana. Los chilangos llegaban el sábado y se iban el domingo. La ciudad seguía siendo de los sanmiguelenses. Eso fue hace 30 años. Hoy San Miguel de Allende es, sin exagerar, la ciudad con mayor concentración de estadounidenses y canadienses por metro cuadrado en todo México. Miles de ellos. No turistas. Residentes. Gente que compró casa, que puso negocio, que manda a sus hijos a escuelas bilingües, que va al mercado a comprar productos orgánicos importados. La revista Travel and Leisure la nombró ciudad favorita del mundo 2 años seguidos. Y ese título, que suena bonito, fue la sentencia de muerte para cualquier mexicano que quisiera seguir viviendo en el centro. Rentar una casa en el centro de San Miguel de Allende cuesta hoy entre 25,000 y 55,000 pesos al mes. 55,000 pesos. Eso es casi 4 veces el salario mínimo mensual. Algunos inmuebles ya se rentan directamente en dólares, entre 1,500 y 3,000 dólares al mes, como si el peso mexicano ya no existiera en esa ciudad. ¿Y los sanmiguelenses? Los que nacieron ahí, los que tienen apellidos de las familias fundadoras, los que llevan generaciones viviendo en esas calles empedradas, se fueron corriendo a las colonias de la periferia. A La Palmita, a Insurgentes, a las orillas donde todavía se puede pagar renta en pesos y donde los precios no están en inglés. El centro histórico de San Miguel de Allende hoy tiene más letreros en inglés que en español. Más cafés de especialidad que fondas de comida corrida. Más galerías de arte que tortillerías. Es una ciudad hermosa, sí. Pero ya no es una ciudad mexicana. Es una ciudad americana con decorado mexicano. Y esa diferencia, que parece pequeña, lo cambia todo. ¿Tú vivirías en un lugar donde ya no puedes costear ni la renta más barata del centro? Déjame tu respuesta en los comentarios. 3. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Antes, Oaxaca era, hasta hace no tanto, una de las ciudades más auténticamente mexicanas del país. No en el sentido folclórico que venden las agencias de turismo, sino en el sentido real, una ciudad con su propio ritmo, con sus mercados enormes, con el mercado Benito Juárez y el 20 de noviembre donde podías comer tlayudas, tasajo y memelas por precios que cualquier oaxaqueño podía pagar. Una ciudad donde los barrios como Jalatlaco, Xochimilco y La Merced tenían vida propia, con vecinos de toda la vida, con sus fiestas de barrio, con sus iglesias llenas los domingos. Eso era antes de que alguien en Estados Unidos descubriera que Oaxaca era auténtica y mágica y empezara a publicarlo en Instagram. El detonador fue la pandemia, igual que en la CDMX. Pero en Oaxaca el golpe fue más brutal porque la ciudad es más chica y más frágil. Cuando llegaron los nómadas digitales con sus laptops y sus dólares, los precios no subieron gradualmente. Pegaron un brinco. Los restaurantes del centro empezaron a poner los menús en inglés, no como traducción, sino como idioma principal. Algunos ni siquiera tenían versión en español. Los locales que rentaban cuartos a estudiantes y trabajadores locales los convirtieron en Airbnbs porque con una sola noche de turista ganaban lo que antes ganaban en una semana de renta normal. Y los oaxaqueños, que ya de por sí viven en uno de los estados con mayor pobreza del país, se encontraron de repente compitiendo por vivienda con personas que ganan en dólares. No hay competencia posible. Es como pedirle a alguien que corre descalzo que le gane a alguien que va en coche.
no es una carrera justa. En enero de 2024 ocurrió la primera marcha anti-gentrificación formal del país, precisamente en Oaxaca. Las paredes de la ciudad amanecieron con pintas. Gringo go home, migrantes sí, gringos no, pinches gringos, encarecen la vida en Oaxaca. El gobernador la calificó de racismo. La gente siguió pintando. Para julio de 2025, un diputado local ya había presentado una iniciativa de ley para la prevención de la gentrificación en el estado. Una ley. Tuvieron que llegar hasta proponer una ley para frenar algo que el mercado y el gobierno dejaron crecer sin control durante años. ¿Cuánto cuesta hoy rentar en el centro de Oaxaca? Dependiendo de la colonia y el tipo de inmueble, entre 8,000 y 20,000 pesos al mes para algo decente. En una ciudad donde el ingreso promedio de un trabajador local ronda los 5 o 6,000 pesos mensuales. Hagan la cuenta. 4. Tulum, Quintana Roo. Antes, Tulum era un pueblo pesquero. Así de sencillo. Un pueblo de pescadores mayas en la costa del Caribe mexicano, con sus 2,000 o 3,000 habitantes, sus calles de tierra, su mercado chico, su iglesia, y al fondo, el mar turquesa más bonito del mundo. La gente vivía de la pesca, de la milpa, de la venta de artesanías a los pocos turistas que llegaban a ver las ruinas. Era pobre, sí, pero era suyo. Los ejidos eran de las familias que los habían trabajado por generaciones. La selva era la selva. El cenote era el cenote. Nadie les pedía entrada. Eso era Tulum hace 20 años. Hoy Tulum es otra cosa. Hoy Tulum es lo que los periodistas extranjeros llaman la capital de la Tuluminati. Una mezcla de millonarios tecnológicos, chamanes de Instagram, retiros de ayahuasca a $2,000 el fin de semana, hoteles boutique de paja y concreto que se venden como eco-friendly mientras destruyen la selva para construirlos, y nómadas digitales convencidos de que tomar mezcal en la playa mientras trabajan desde su MacBook es una forma de vida espiritual. El precio inmobiliario en Tulum creció un 12% solo en el último año. Es el mercado inmobiliario de más rápido crecimiento en todo México. Los terrenos ejidales que antes pertenecían a familias mayas fueron comprados, algunos de manera cuestionable, convertidos en condominios de lujo que se venden en dólares a compradores extranjeros que nunca van a vivir ahí permanentemente, solo van a rentarlos por Airbnb cuando no los usan. ¿Y los mayas que vivían en esos ejidos? Están en la periferia de Tulum. En colonias sin pavimento, sin drenaje, sin agua potable constante, a 20 o 30 minutos del centro turístico donde antes estaba su pueblo. Trabajan de meseros, de camareras, de jardineros en los hoteles que se construyeron sobre lo que era su tierra. Y cuando terminan su turno, se suben a una bicicleta o a una combi y regresan a sus colonias donde el gobierno no llega con los mismos servicios que sí llegaron para los hoteles. El Tren Maya, que se suponía iba a mejorar la conectividad y el desarrollo de la región, terminó siendo otro detonador de especulación inmobiliaria. Cada estación del tren se convirtió en un imán para desarrolladores que compraron tierra alrededor antes de que la vía estuviera terminada. La plusvalía subió. Los locales no pudieron comprar. Los extranjeros sí. Tulum hoy tiene cenotes con acceso de $100 por persona. Tiene restaurantes donde un plato de comida cuesta más que el salario diario de un trabajador local. Tiene hoteles donde una noche vale más que el salario mensual de la mayoría de los quintanarroenses. Y tiene a sus familias originales viviendo a las orillas de todo ese lujo, viendo desde afuera el espectáculo en el que convirtieron su pueblo. 5. Mérida, Yucatán. Antes, Mérida era la ciudad tranquila del sureste. La ciudad blanca, le decían, por el color de sus construcciones de piedra caliza. Una ciudad de 1 millón de habitantes con una identidad muy clara, yucateca, orgullosa, con su cochinita pibil, su sopa de lima, sus mercados enormes, sus parques llenos de familias los domingos, sus barrios con historia como Santa Ana, Santiago, San Sebastián. Una ciudad donde la gente dejaba la puerta abierta, donde los vecinos se conocían de toda la vida, donde se podía vivir bien con un sueldo de provincia. Durante años, Mérida fue además considerada la ciudad más segura de México. Eso, que debería ser un orgullo, se convirtió en el anzuelo perfecto para los extranjeros que buscaban dónde instalarse. Llegaron primero los jubilados estadounidenses y canadienses, atraídos por el clima, la seguridad, la cercanía con el aeropuerto internacional y los vuelos directos a varias ciudades de Estados Unidos.
Llegaron con sus pensiones en dólares, compraron casas coloniales en el centro histórico y en barrios como Santa Ana y Santiago, las remodelaron, las pusieron en Airbnb o las convirtieron en sus residencias permanentes. Hasta ahí, el impacto era manejable. Pero después llegó la ola grande. Investigadores de la AENES de la UNAM documentaron cómo la inversión extranjera y el auge turístico dispararon la demanda de vivienda en Mérida a niveles que la población local no podía seguir. Las casas coloniales del centro, que antes se podían comprar por 2 o 3 millones de pesos, se fueron a 5, 8, 10 millones. Algunas se cotizan hoy en dólares directamente, entre $100,000 y $300,000, fuera del alcance de cualquier familia yucateca de clase media. Las familias que llevaban generaciones en los barrios del centro se fueron desplazando hacia el norte de la ciudad, hacia colonias como Francisco de Montejo, Altabrisa, zonas donde antes no querían vivir porque estaban lejos de todo. Hoy esas colonias también empiezan a encarecerse porque el desplazamiento llega en oleadas y cada oleada empuja a la siguiente. Rentar un departamento de un cuarto en el centro de Mérida hoy cuesta entre 8,000 y 14,000 pesos al mes. Para un expat que gana en dólares, esos son 400 o 700 dólares, una ganga. Para un trabajador yucateco que gana entre 6 y 10,000 pesos al mes, eso es entre el 80 y el 140% de su ingreso. Imposible. Lo más doloroso de Mérida es que nadie lo vio venir. O peor, algunos sí lo vieron y no hicieron nada porque los negocios iban bien, la inversión llegaba, y los números del PIB estatal se veían bonitos en las presentaciones de PowerPoint del gobierno. 6. Puerto Vallarta, Jalisco. Antes, Puerto Vallarta era un pueblo de pescadores que se convirtió en destino turístico gracias a una película. En 1963, John Huston filmó ahí La Noche de la Iguana con Richard Burton y Ava Gardner, y el mundo volteó a ver ese rincón de la Bahía de Banderas. El turismo llegó, los hoteles se construyeron, y Puerto Vallarta creció. Pero durante décadas creció de una manera que todavía permitía que los vallartenses vivieran en su ciudad. Los barrios como el centro, la colonia Emiliano Zapata y la zona romántica eran mixtos, hoteles y departamentos para turistas conviviendo con casas de familias locales, mercados, tortillerías, negocios de barrio. Eso se fue acabando despacio, y luego de golpe. Hoy Puerto Vallarta tiene entre 40,000 y 50,000 expats solo en temporada alta. No turistas de una semana. Residentes de temporada, muchos de ellos jubilados estadounidenses y canadienses que pasan 6 meses al año ahí y regresan a su país el resto del tiempo. Pero esos 6 meses son suficientes para distorsionar completamente el mercado local. El costo de vida para una pareja en Puerto Vallarta ronda los $2,500 a $3,000 al mes, según datos de 2025 y 2026. Para un gringo con su pensión del Social Security más sus ahorros, eso es perfectamente manejable. Para un trabajador vallartense que gana 12 o 15,000 pesos en el sector turístico, la misma ciudad donde trabaja se vuelve inalcanzable para vivir. Los departamentos en zonas céntricas se rentan hoy entre 15,000 y 30,000 pesos al mes. Los más cercanos a la playa, directamente en dólares, entre 800 y 1,500 dólares mensuales. El mercado inmobiliario habla 2 idiomas, pesos para los locales que no pueden pagar y dólares para los que sí pueden. Lo que más duele de Puerto Vallarta es la paradoja, la ciudad vive del turismo y de los expats, su economía depende de ellos, pero esa misma dependencia ha creado una ciudad donde los trabajadores del turismo no pueden pagar la renta cerca de donde trabajan. Se tienen que ir a vivir a Pitillal, a Las Juntas, a colonias populares a media hora del centro, y todos los días hacer ese trayecto de ida y vuelta para servir en los restaurantes y hoteles de una ciudad que ya no pueden costear habitar. Es el gran chiste amargo de la gentrificación, los que hacen funcionar la ciudad son los que menos derecho tienen a vivir en ella. 7. Guadalajara, Barrios Americana, Chapultepec y Santa Teresita, Jalisco. Antes, Guadalajara siempre fue la ciudad más orgullosamente mexicana del país. La cuna del mariachi, del tequila, de la charrería. Una ciudad de 4 millones de habitantes con una identidad tan fuerte que los tapatíos nunca necesitaron que nadie de afuera les dijera quiénes eran. Los barrios como La Americana, Chapultepec y Santa Teresita eran colonias de clase media consolidada, familias de toda la vida, comercios de barrio, mercados municipales, parques donde los niños jugaban hasta que oscurecía. No eran barrios ricos, pero eran barrios completos.
Barrios donde se podía vivir bien sin ganar una fortuna. Eso era antes de que Guadalajara se convirtiera en el Silicon Valley mexicano. El nearshoring lo cambió todo. Cuando las empresas tecnológicas estadounidenses empezaron a mover operaciones a México para estar más cerca de la frontera, Guadalajara fue uno de los destinos favoritos. Llegaron las empresas, y con las empresas llegaron los ejecutivos extranjeros, los consultores, los ingenieros de software que ganan en dólares y necesitan dónde vivir. Y eligieron exactamente los mismos barrios donde ya vivían las familias tapatías de clase media. Los desarrollos inmobiliarios de lujo proliferaron en La Americana y Chapultepec como hongos después de la lluvia. Torres de departamentos con gimnasio, roof garden y coworking space que se venden en preventa a precios que ningún tapatío de a pie puede pagar. El valor inmobiliario en esas colonias subió un 8.3% solo en el último año, según datos del mercado inmobiliario de 2025. Y cada punto porcentual de plusvalía es un empujón más para las familias que llevan décadas ahí. Los comercios de barrio empezaron a cerrar. Las fondas de comida corrida fueron reemplazadas por cafés de especialidad con nombres en inglés y precios en dólares. Las tienditas de la esquina se dieron espacio a mini supers orientados al consumidor de alto poder adquisitivo. El barrio se fue vaciando de su gente original y llenando de gente nueva con otra moneda, otro idioma y otras costumbres. Y los tapatíos que vivían ahí, los de toda la vida, se fueron a las orillas de la zona metropolitana. A Tlaquepaque, a Tonalá, a Zapopan, cada vez más lejos del centro donde está su trabajo, su familia, su historia. Haciendo horas de tráfico todos los días para llegar a una ciudad que ya no los puede alojar. 8. Monterrey, San Pedro Garza García y Valle Oriente, Nuevo León. Antes, Monterrey siempre fue la ciudad más industrial y más norteña de México. Una ciudad de trabajo duro, de regiomontanos que no le piden favores a nadie, de familias que construyeron su patrimonio con el sudor de décadas en las fundidoras, en las maquiladoras, en el comercio. San Pedro Garza García siempre fue el municipio rico del área metropolitana, eso no es novedad. Pero había una diferencia importante, era un rico mexicano. Las familias del grupo, los empresarios regiomontanos, los profesionistas locales. El dinero era de aquí. Eso cambió con el nearshoring y cambió rápido. Monterrey se convirtió en el epicentro del nearshoring en México. Más de 400 empresas extranjeras relocalizaron operaciones en la zona metropolitana en los últimos años. Con ellas llegaron ejecutivos internacionales, ingenieros extranjeros, gerentes de empresas estadounidenses, alemanas, japonesas, coreanas. Gente que gana en dólares, en euros, en yenes y que necesita vivienda en una ciudad que de por sí ya era cara para los estándares mexicanos. Las rentas en colonias como Valle Oriente y Cumbres, que ya eran elevadas, pegaron otro brinco. El precio promedio de renta en Monterrey pasó de 15,000 a casi 17,000 pesos entre 2020 y 2023, y para 2025 y 2026 la tendencia siguió hacia arriba. En las zonas más demandadas por los ejecutivos extranjeros, los departamentos se rentan entre 30 y 60,000 pesos al mes, cifras que están completamente fuera del alcance del trabajador regiomontano promedio. Pero hay algo que hace el caso de Monterrey especialmente cruel, aquí el desplazamiento no es solo de colonias residenciales. Es de trabajadores. Los obreros de las maquiladoras que trabajan en los parques industriales que atrajeron a todas esas empresas extranjeras, esos mismos obreros que hacen posible el milagro económico del nearshoring que tanto presume el gobierno, no pueden vivir cerca de donde trabajan porque los precios los expulsan. Se tienen que ir cada vez más lejos. Más tiempo en el camión. Más gasto en transporte. Menos tiempo con su familia. Más cansancio acumulado. El nearshoring le está haciendo bien a los números del PIB de Nuevo León. Le está haciendo muy mal a la calidad de vida de los que viven del salario mínimo en esa ciudad. 9. Tijuana, Baja California. Antes, Tijuana nunca fue una ciudad fácil. Fronteriza, ruidosa, caótica, con toda la complejidad que implica ser la ciudad más cruzada del mundo. Pero tenía algo que la hacía funcionar para sus habitantes, la economía del cruce. Los tijuanenses aprendieron a vivir entre dos países, a trabajar de este lado y comprar del otro, a moverse con una habilidad que nadie más en México tiene.
Las colonias como Playas de Tijuana, Zona Río y el centro tenían sus propios precios, accesibles para gente que ganaba en pesos pero vivía cerca del dólar. Eso se terminó. El Nearshoring convirtió a Tijuana en uno de los mercados inmobiliarios de más rápido crecimiento en el país. Las empresas de dispositivos médicos, logística y servicios transfronterizos llegaron por miles. Y con ellas llegó algo que Tijuana no había visto antes en esta magnitud: trabajadores extranjeros, principalmente estadounidenses, que prefieren vivir en México y cruzar a trabajar al otro lado porque el costo de vida sigue siendo más bajo que en San Diego o Los Ángeles. El resultado es que hoy, en Tijuana, rentar un departamento de un cuarto en una zona céntrica y decente cuesta entre 35,000 y 60,000 pesos al mes. En dólares, entre 2,000 y 3,500. Para un trabajador de maquiladora que gana el doble del salario mínimo, eso representa entre 3 y 5 veces su ingreso mensual. Literalmente imposible. Lo más surrealista de Tijuana es que las rentas ya se cotizan en dólares en muchos anuncios. No en pesos. En dólares. En una ciudad mexicana, a 5 minutos de la frontera, el peso ya perdió la batalla. Los arrendadores saben perfectamente a quién le están rentando y en qué moneda quieren cobrar. Los tijuanenses de toda la vida se van corriendo hacia el este, hacia colonias como La Mesa, Otay, El Florido, más lejos de la zona donde está el trabajo y los servicios. El mismo patrón de siempre: los que hacen funcionar la ciudad son los que menos pueden vivir en ella. 10. Playa del Carmen, Quintana Roo. Antes. Playa del Carmen era, hace no tanto, un pueblo. Un pueblo turístico, sí, pero un pueblo. La Quinta Avenida era una calle peatonal con algunos negocios locales, un par de hoteles medianos, y familias que vivían ahí de toda la vida. Los trabajadores del turismo vivían a 5 o 10 minutos a pie de donde trabajaban. El precio de la vida era manejable. Se podía ser de playa y vivir en playa. Hoy Playa del Carmen es otra historia. Hoy es una ciudad de casi 300,000 habitantes donde el mercado inmobiliario opera casi completamente en dólares. Un departamento de un cuarto cerca de la playa o de la Quinta Avenida cuesta entre 800 y 1,200 dólares al mes de renta. Esos son entre 16,000 y 24,000 pesos. En una ciudad donde el trabajador del sector turístico, el mesero, la camarera del hotel, el guía de turistas, gana entre 6 y 12,000 pesos al mes. La brecha es tan grande que ya ni siquiera hay manera de disimularla. Los trabajadores del turismo en Playa del Carmen viven en colonias como Colosio, Ejidal, Luis Donaldo Colosio, a 20 o 30 minutos del centro, en zonas sin pavimento, con problemas de agua, con calles sin alumbrado. Van todos los días a servir en los restaurantes y hoteles de la Quinta Avenida y regresan a sus colonias cuando termina el turno, como si existieran dos ciudades paralelas que nunca se tocan. La Quinta Avenida tiene hoy más negocios en inglés que en español. Los menús tienen precios en dólares. Los empleados del turismo aprenden a decir "You're welcome" y "Enjoy your meal" antes de aprender a pagar su renta. Playa del Carmen es el resumen perfecto de lo que pasa cuando una ciudad decide que su futuro son los turistas y los extranjeros, y se olvida de la gente que la construyó. Y ese olvido, señores, tiene un costo. Lo pagan los mexicanos. Todos los días. Ya viste los 10 lugares. Ya viste el antes y el después. Ya viste los números. Ya viste cómo en cada ciudad, en cada colonia, en cada barrio, el patrón es exactamente el mismo: llegan los que ganan en dólares, suben los precios, se van los que ganan en pesos, y el gobierno voltea a otro lado hasta que la gente truena y sale a la calle. Entonces hay una pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, pero que está ahí, flotando sobre todo esto como el humo del copal en una iglesia oaxaqueña. ¿Por qué lo dejaron pasar? No estoy hablando de los extranjeros. Un extranjero que llega a México a vivir mejor con su dinero no está haciendo nada ilegal. No está cometiendo ningún crimen. Está haciendo exactamente lo que haría cualquier persona en su lugar: aprovechar la oportunidad que le ponen enfrente. Si yo pudiera irme a vivir a un país donde mi sueldo me alcanza 5 veces más, también lo haría. No hay malicia en eso. La malicia está en otro lado. La malicia está en los gobiernos municipales y estatales que vieron llegar la inversión extranjera, vieron subir los precios inmobiliarios, vieron crecer los ingresos por turismo, y dijeron: qué bueno, qué bien le va a la ciudad, miren cómo crecemos.
Y mientras decían eso, no construyeron vivienda social. No regularon los AIRMS. No pusieron límites a los aumentos de renta. No protegieron a los inquilinos de toda la vida. No hicieron absolutamente nada para que el crecimiento económico no se convirtiera en expulsión de sus propios ciudadanos. Fíjate en este dato, la Ciudad de México tardó años en implementar medidas mínimas de control de rentas en algunas zonas, y solo lo hizo después de que la gente salió a marchar, después de que hubo vidrios rotos y grafitis en las paredes, después de que el escándalo llegó a los medios internacionales. No lo hicieron porque era lo correcto. Lo hicieron porque ya no podían ignorarlo. Oaxaca necesitó una marcha, una ola de pintas en las paredes y una iniciativa de ley en el Congreso local para que alguien siquiera pusiera el tema sobre la mesa. Y todavía no hay regulación efectiva. Todavía los precios siguen subiendo. Todavía las familias oaxaqueñas siguen siendo empujadas hacia las orillas de su propia ciudad. En San Miguel de Allende, en Tulum, en Puerto Vallarta, en Mérida, nadie en el gobierno local dijo en ningún momento: esperen, esto está creciendo demasiado rápido, hay que proteger a los residentes originales. Lo que dijeron fue: bienvenida la inversión, bienvenidos los turistas, bienvenidos los extranjeros, aquí están las facilidades, aquí están los permisos, aquí están las puertas abiertas. Y las puertas abiertas para unos son puertas cerradas para otros. Siempre. Hay algo más que nadie te cuenta y que es necesario decir con todas sus letras: la gentrificación no la hicieron solo los extranjeros. La hicieron también los mexicanos con dinero. Los desarrolladores inmobiliarios mexicanos que compraron terrenos ejidales en Tulum por un precio ridículo y los vendieron en dólares a compradores extranjeros. Los propietarios mexicanos de la Roma y la Condesa que vieron subir el precio de sus departamentos y decidieron triplicar la renta o convertirlos en Airbnb. Los inversionistas mexicanos de Mérida que compraron casas coloniales en los barrios históricos para rentarlas a expats. Los socios mexicanos de los hoteles boutique de Oaxaca que pusieron los menús en inglés porque así les conviene al negocio. La gentrificación tiene cara de gringo porque el gringo es visible. Es el que habla otro idioma, el que paga en otra moneda, el que se ve diferente en el mercado. Pero detrás del gringo hay siempre un mexicano que le vendió, que le rentó, que le abrió la puerta y cobró su comisión. Y ese mexicano no sale en los grafitis de las marchas porque es más difícil de ver, pero está ahí, igual de responsable. Eso no quita la responsabilidad del gobierno, que es quien tenía y tiene la obligación de regular, de proteger, de garantizar que el desarrollo económico no se convierta en expulsión de los más vulnerables. Un mercado sin regulación siempre va a favorecer al que tiene más dinero. Eso no es una opinión, es una ley tan básica como la gravedad. Y el gobierno lo sabe. Lo sabía desde antes de que empezara todo esto. Pero aquí está la parte que más duele, la que de verdad hay que decir aunque incomode: mientras esto pasaba, mientras los barrios se vaciaban de mexicanos y se llenaban de extranjeros, mientras las rentas se triplicaban y las familias se iban corriendo a las orillas, el discurso oficial en todos los niveles de gobierno era el mismo: estamos creciendo, estamos atrayendo inversión, somos un destino de clase mundial. ¿Clase mundial para quién?, habría que preguntar. Porque si clase mundial significa que un maestro del IMSS ya no puede vivir en la colonia donde vivió toda su vida, que una familia oaxaqueña de 3 generaciones tiene que dejar su barrio porque ya no puede pagar la renta, que un trabajador de maquiladora en Tijuana hace 2 horas de camión todos los días porque los departamentos cerca de su trabajo se rentan en dólares, entonces ese crecimiento no es para los mexicanos. Es a costa de los mexicanos. Y esa diferencia, entre crecer para la gente y crecer a costa de la gente, es la diferencia entre un gobierno que gobierna para sus ciudadanos y uno que gobierna para los números del PIB y para los aplausos en los foros internacionales de inversión. Los que salieron a marchar el 4 de julio de 2025 en la Roma y la Condesa no eran xenófobos. Eran gente hasta la madre. Gente que llevaba años aguantando, años pagando rentas imposibles, años viendo desaparecer sus barrios, años esperando que alguien en el gobierno hiciera algo, y que finalmente llegó al límite. ¿Se equivocaron en las formas? Puede ser. Los vidrios rotos no resuelven nada. Las pintas en las paredes no bajan las rentas. Pero la rabia que había detrás de esos vidrios rotos era completamente legítima. Era la rabia de gente que se cansó de esperar que alguien nos escuchara. Y la pregunta que queda,
la que debería quitarle el sueño a más de un funcionario público, es esta: ¿en qué momento exacto un mexicano pierde el derecho a vivir en su propio país? Porque si un trabajador mexicano ya no puede pagar la renta en su propia ciudad, si ya no puede comprar una casa en su propio barrio, si tiene que irse cada vez más lejos mientras su ciudad se llena de personas de otro país con otra moneda, entonces algo está profundamente mal. No con los extranjeros, con el sistema que lo permite, con los gobiernos que lo celebran, con la ausencia total de políticas de vivienda que protejan a los que más lo necesitan. Si este video te sirvió, da un like. Si no te sirvió, dale like de todos modos, no seas codo. Suscríbete al canal si quieres más videos donde alguien diga lo que nadie más quiere decir. Y déjame en los comentarios, en cuál de estos lugares viviste o vives tú, y cómo has sentido el cambio en tu bolsillo y en tu barrio. Nos vemos en el siguiente video. Y acuérdate, tu barrio vale más que cualquier tipo de cambio.